Era un día normal, yo estaba caminando por la calle y me encontré con un CD del Michael Jackson, lo tomé y me fui a mi casa, lo puse en mi Polystation 4 y apareció un Kiki me empezó a bailar bien chidón y yo competí con él pero perdí cuando mis jefes llegaron, yo estaba violando ya un perro. Era un día normal, yo estaba caminando por la calle y me encontré con un CD del Michael Jackson, lo tomé y me fui a mi casa, lo puse en mi Polystation 4 y apareció un Kiki me empezó a bailar bien chidón y yo competí con él pero perdí cuando mis jefes llegaron, yo estaba violando ya un perro. Era un día normal, yo estaba caminando por la calle y me encontré con un CD del Michael Jackson, lo tomé y me fui a mi casa, lo puse en mi Polystation 4 y apareció un Kiki me empezó a bailar bien chidón y yo competí con él pero perdí cuando mis jefes llegaron, yo estaba violando ya un perro. Era un día normal, yo estaba caminando por la calle y me encontré con un CD del Michael Jackson, lo tomé y me fui a mi casa, lo puse en mi Polystation 4 y apareció un Kiki me empezó a bailar bien chidón y yo competí con él pero perdí cuando mis jefes llegaron, yo estaba violando ya un perro. Era un día normal, yo estaba caminando por la calle y me encontré con un CD del Michael Jackson, lo tomé y me fui a mi casa, lo puse en mi Polystation 4 y apareció un Kiki me empezó a bailar bien chidón y yo competí con él pero perdí cuando mis jefes llegaron, yo estaba violando ya un perro. Era un día normal, yo estaba caminando por la calle y me encontré con un CD del Michael Jackson, lo tomé y me fui a mi casa, lo puse en mi Polystation 4 y apareció un Kiki me empezó a bailar bien chidón y yo competí con él pero perdí cuando mis jefes llegaron, yo estaba violando ya un perro. Era un día normal, yo estaba caminando por la calle y me encontré con un CD del Michael Jackson, lo tomé y me fui a mi casa, lo puse en mi Polystation 4 y apareció un Kiki me empezó a bailar bien chidón y yo competí con él pero perdí cuando mis jefes llegaron, yo estaba violando ya un perro. Era un día normal, yo estaba caminando por la calle y me encontré con un CD del Michael Jackson, lo tomé y me fui a mi casa, lo puse en mi Polystation 4 y apareció un Kiki me empezó a bailar bien chidón y yo competí con él pero perdí cuando mis jefes llegaron, yo estaba violando ya un perro. Era un día normal, yo estaba caminando por la calle y me encontré con un CD del Michael Jackson, lo tomé y me fui a mi casa, lo puse en mi Polystation 4 y apareció un Kiki me empezó a bailar bien chidón y yo competí con él pero perdí cuando mis jefes llegaron, yo estaba violando ya un perro. Era un día normal, yo estaba caminando por la calle y me encontré con un CD del Michael Jackson, lo tomé y me fui a mi casa, lo puse en mi Polystation 4 y apareció un Kiki me empezó a bailar bien chidón y yo competí con él pero perdí cuando mis jefes llegaron, yo estaba violando ya un perro. Era un día normal, yo estaba caminando por la calle y me encontré con un CD del Michael Jackson, lo tomé y me fui a mi casa, lo puse en mi Polystation 4 y apareció un Kiki me empezó a bailar bien chidón y yo competí con él pero perdí cuando mis jefes llegaron, yo estaba violando ya un perro. Era un día normal, yo estaba caminando por la calle y me encontré con un CD del Michael Jackson, lo tomé y me fui a mi casa, lo puse en mi Polystation 4 y apareció un Kiki me empezó a bailar bien chidón y yo competí con él pero perdí cuando mis jefes llegaron, yo estaba violando ya un perro. Era un día normal, yo estaba caminando por la calle y me encontré con un CD del Michael Jackson, lo tomé y me fui a mi casa, lo puse en mi Polystation 4 y apareció un Kiki me empezó a bailar bien chidón y yo competí con él pero perdí cuando mis jefes llegaron, yo estaba violando ya un perro. Era un día normal, yo estaba caminando por la calle y me encontré con un CD del Michael Jackson, lo tomé y me fui a mi casa, lo puse en mi Polystation 4 y apareció un Kiki me empezó a bailar bien chidón y yo competí con él pero perdí cuando mis jefes llegaron, yo estaba violando ya un perro. Era un día normal, yo estaba caminando por la calle y me encontré con un CD del Michael Jackson, lo tomé y me fui a mi casa, lo puse en mi Polystation 4 y apareció un Kiki me empezó a bailar bien chidón y yo competí con él pero perdí cuando mis jefes llegaron, yo estaba violando ya un perro. Era un día normal, yo estaba caminando por la calle y me encontré con un CD del Michael Jackson, lo tomé y me fui a mi casa, lo puse en mi Polystation 4 y apareció un Kiki me empezó a bailar bien chidón y yo competí con él pero perdí cuando mis jefes llegaron, yo estaba violando ya un perro. Era un día normal, yo estaba caminando por la calle y me encontré con un CD del Michael Jackson, lo tomé y me fui a mi casa, lo puse en mi Polystation 4 y apareció un Kiki me empezó a bailar bien chidón y yo competí con él pero perdí cuando mis jefes llegaron, yo estaba violando ya un perro. Era un día normal, yo estaba caminando por la calle y me encontré con un CD del Michael Jackson, lo tomé y me fui a mi casa, lo puse en mi Polystation 4 y apareció un Kiki me empezó a bailar bien chidón y yo competí con él pero perdí cuando mis jefes llegaron, yo estaba violando ya un perro. Era un día normal, yo estaba caminando por la calle y me encontré con un CD del Michael Jackson, lo tomé y me fui a mi casa, lo puse en mi Polystation 4 y apareció un Kiki me empezó a bailar bien chidón y yo competí con él pero perdí cuando mis jefes llegaron, yo estaba violando ya un perro. Era un día normal, yo estaba caminando por la calle y me encontré con un CD del Michael Jackson, lo tomé y me fui a mi casa, lo puse en mi Polystation 4 y apareció un Kiki me empezó a bailar bien chidón y yo competí con él pero perdí cuando mis jefes llegaron, yo estaba violando ya un perro. Era un día normal, yo estaba caminando por la calle y me encontré con un CD del Michael Jackson, lo tomé y me fui a mi casa, lo puse en mi Polystation 4 y apareció un Kiki me empezó a bailar bien chidón y yo competí con él pero perdí cuando mis jefes llegaron, yo estaba violando ya un perro. Era un día normal, yo estaba caminando por la calle y me encontré con un CD del Michael Jackson, lo tomé y me fui a mi casa, lo puse en mi Polystation 4 y apareció un Kiki me empezó a bailar bien chidón y yo competí con él pero perdí cuando mis jefes llegaron, yo estaba violando ya un perro. Era un día normal, yo estaba caminando por la calle y me encontré con un CD del Michael Jackson, lo tomé y me fui a mi casa, lo puse en mi Polystation 4 y apareció un Kiki me empezó a bailar bien chidón y yo competí con él pero perdí cuando mis jefes llegaron, yo estaba violando ya un perro.
Era un día normal, yo estaba caminando por la calle y me encontré con un CD del Michael Jackson, lo tomé y me fui a mi casa, lo puse en mi Polystation 4 y apareció un Kiki me empezó a bailar bien chidón y yo competí con él pero perdí cuando mis jefes llegaron, yo estaba violando ya un perro. Era un día normal, yo estaba caminando por la calle y me encontré con un CD del Michael Jackson, lo tomé y me fui a mi casa, lo puse en mi Polystation 4 y apareció un Kiki me empezó a bailar bien chidón y yo competí con él pero perdí cuando mis jefes llegaron, yo estaba violando ya un perro. Era un día normal, yo estaba caminando por la calle y me encontré con un CD del Michael Jackson, lo tomé y me fui a mi casa, lo puse en mi Polystation 4 y apareció un Kiki me empezó a bailar bien chidón y yo competí con él pero perdí cuando mis jefes llegaron, yo estaba violando ya un perro. Era un día normal, yo estaba caminando por la calle y me encontré con un CD del Michael Jackson, lo tomé y me fui a mi casa, lo puse en mi Polystation 4 y apareció un Kiki me empezó a bailar bien chidón y yo competí con él pero perdí cuando mis jefes llegaron, yo estaba violando ya un perro. Era un día normal, yo estaba caminando por la calle y me encontré con un CD del Michael Jackson, lo tomé y me fui a mi casa, lo puse en mi Polystation 4 y apareció un Kiki me empezó a bailar bien chidón y yo competí con él pero perdí cuando mis jefes llegaron, yo estaba violando ya un perro. Era un día normal, yo estaba caminando por la calle y me encontré con un CD del Michael Jackson, lo tomé y me fui a mi casa, lo puse en mi Polystation 4 y apareció un Kiki me empezó a bailar bien chidón y yo competí con él pero perdí cuando mis jefes llegaron, yo estaba violando ya un perro. Era un día normal, yo estaba caminando por la calle y me encontré con un CD del Michael Jackson, lo tomé y me fui a mi casa, lo puse en mi Polystation 4 y apareció un Kiki me empezó a bailar bien chidón y yo competí con él pero perdí cuando mis jefes llegaron, yo estaba violando ya un perro. Era un día normal, yo estaba caminando por la calle y me encontré con un CD del Michael Jackson, lo tomé y me fui a mi casa, lo puse en mi Polystation 4 y apareció un Kiki me empezó a bailar bien chidón y yo competí con él pero perdí cuando mis jefes llegaron, yo estaba violando ya un perro. Era un día normal, yo estaba caminando por la calle y me encontré con un CD del Michael Jackson, lo tomé y me fui a mi casa, lo puse en mi Polystation 4 y apareció un Kiki me empezó a bailar bien chidón y yo competí con él pero perdí cuando mis jefes llegaron, yo estaba violando ya un perro. Era un día normal, yo estaba caminando por la calle y me encontré con un CD del Michael Jackson, lo tomé y me fui a mi casa, lo puse en mi Polystation 4 y apareció un Kiki me empezó a bailar bien chidón y yo competí con él pero perdí cuando mis jefes llegaron, yo estaba violando ya un perro. Era un día normal, yo estaba caminando por la calle y me encontré con un CD del Michael Jackson, lo tomé y me fui a mi casa, lo puse en mi Polystation 4 y apareció un Kiki me empezó a bailar bien chidón y yo competí con él pero perdí cuando mis jefes llegaron, yo estaba violando ya un perro. Era un día normal, yo estaba caminando por la calle y me encontré con un CD del Michael Jackson, lo tomé y me fui a mi casa, lo puse en mi Polystation 4 y apareció un Kiki me empezó a bailar bien chidón y yo competí con él pero perdí cuando mis jefes llegaron, yo estaba violando ya un perro. Era un día normal, yo estaba caminando por la calle y me encontré con un CD del Michael Jackson, lo tomé y me fui a mi casa, lo puse en mi Polystation 4 y apareció un Kiki me empezó a bailar bien chidón y yo competí con él pero perdí cuando mis jefes llegaron, yo estaba violando ya un perro. Era un día normal, yo estaba caminando por la calle y me encontré con un CD del Michael Jackson, lo tomé y me fui a mi casa, lo puse en mi Polystation 4 y apareció un Kiki me empezó a bailar bien chidón y yo competí con él pero perdí cuando mis jefes llegaron, yo estaba violando ya un perro. Era un día normal, yo estaba caminando por la calle y me encontré con un CD del Michael Jackson, lo tomé y me fui a mi casa, lo puse en mi Polystation 4 y apareció un Kiki me empezó a bailar bien chidón y yo competí con él pero perdí cuando mis jefes llegaron, yo estaba violando ya un perro. Era un día normal, yo estaba caminando por la calle y me encontré con un CD del Michael Jackson, lo tomé y me fui a mi casa, lo puse en mi Polystation 4 y apareció un Kiki me empezó a bailar bien chidón y yo competí con él pero perdí cuando mis jefes llegaron, yo estaba violando ya un perro. Era un día normal, yo estaba caminando por la calle y me encontré con un CD del Michael Jackson, lo tomé y me fui a mi casa, lo puse en mi Polystation 4 y apareció un Kiki me empezó a bailar bien chidón y yo competí con él pero perdí cuando mis jefes llegaron, yo estaba violando ya un perro. Era un día normal, yo estaba caminando por la calle y me encontré con un CD del Michael Jackson, lo tomé y me fui a mi casa, lo puse en mi Polystation 4 y apareció un Kiki me empezó a bailar bien chidón y yo competí con él pero perdí cuando mis jefes llegaron, yo estaba violando ya un perro. Era un día normal, yo estaba caminando por la calle y me encontré con un CD del Michael Jackson, lo tomé y me fui a mi casa, lo puse en mi Polystation 4 y apareció un Kiki me empezó a bailar bien chidón y yo competí con él pero perdí cuando mis jefes llegaron, yo estaba violando ya un perro. Era un día normal, yo estaba caminando por la calle y me encontré con un CD del Michael Jackson, lo tomé y me fui a mi casa, lo puse en mi Polystation 4 y apareció un Kiki me empezó a bailar bien chidón y yo competí con él pero perdí cuando mis jefes llegaron, yo estaba violando ya un perro. Era un día normal, yo estaba caminando por la calle y me encontré con un CD del Michael Jackson, lo tomé y me fui a mi casa, lo puse en mi Polystation 4 y apareció un Kiki me empezó a bailar bien chidón y yo competí con él pero perdí cuando mis jefes llegaron, yo estaba violando ya un perro. Era un día normal, yo estaba caminando por la calle y me encontré con un CD del Michael Jackson, lo tomé y me fui a mi casa, lo puse en mi Polystation 4 y apareció un Kiki me empezó a bailar bien chidón y yo competí con él pero perdí cuando mis jefes llegaron, yo estaba violando ya un perro. Era un día normal, yo estaba caminando por la calle y me encontré con un CD del Michael Jackson, lo tomé y me fui a mi casa, lo puse en mi Polystation 4 y apareció un Kiki me empezó a bailar bien chidón y yo competí con él pero perdí cuando mis jefes llegaron, yo estaba violando ya un perro.
Era un día normal, yo estaba caminando por la calle y me encontré con un CD del Michael Jackson, lo tomé y me fui a mi casa, lo puse en mi Polystation 4 y apareció un Kiki me empezó a bailar bien chidón y yo competí con él pero perdí cuando mis jefes llegaron, yo estaba violando ya un perro. Era un día normal, yo estaba caminando por la calle y me encontré con un CD del Michael Jackson, lo tomé y me fui a mi casa, lo puse en mi Polystation 4 y apareció un Kiki me empezó a bailar bien chidón y yo competí con él pero perdí cuando mis jefes llegaron, yo estaba violando ya un perro. Era un día normal, yo estaba caminando por la calle y me encontré con un CD del Michael Jackson, lo tomé y me fui a mi casa, lo puse en mi Polystation 4 y apareció un Kiki me empezó a bailar bien chidón y yo competí con él pero perdí cuando mis jefes llegaron, yo estaba violando ya un perro. Era un día normal, yo estaba caminando por la calle y me encontré con un CD del Michael Jackson, lo tomé y me fui a mi casa, lo puse en mi Polystation 4 y apareció un Kiki me empezó a bailar bien chidón y yo competí con él pero perdí cuando mis jefes llegaron, yo estaba violando ya un perro. Era un día normal, yo estaba caminando por la calle y me encontré con un CD del Michael Jackson, lo tomé y me fui a mi casa, lo puse en mi Polystation 4 y apareció un Kiki me empezó a bailar bien chidón y yo competí con él pero perdí cuando mis jefes llegaron, yo estaba violando ya un perro. Era un día normal, yo estaba caminando por la calle y me encontré con un CD del Michael Jackson, lo tomé y me fui a mi casa, lo puse en mi Polystation 4 y apareció un Kiki me empezó a bailar bien chidón y yo competí con él pero perdí cuando mis jefes llegaron, yo estaba violando ya un perro. Era un día normal, yo estaba caminando por la calle y me encontré con un CD del Michael Jackson, lo tomé y me fui a mi casa, lo puse en mi Polystation 4 y apareció un Kiki me empezó a bailar bien chidón y yo competí con él pero perdí cuando mis jefes llegaron, yo estaba violando ya un perro. Era un día normal, yo estaba caminando por la calle y me encontré con un CD del Michael Jackson, lo tomé y me fui a mi casa, lo puse en mi Polystation 4 y apareció un Kiki me empezó a bailar bien chidón y yo competí con él pero perdí cuando mis jefes llegaron, yo estaba violando ya un perro. Era un día normal, yo estaba caminando por la calle y me encontré con un CD del Michael Jackson, lo tomé y me fui a mi casa, lo puse en mi Polystation 4 y apareció un Kiki me empezó a bailar bien chidón y yo competí con él pero perdí cuando mis jefes llegaron, yo estaba violando ya un perro. Era un día normal, yo estaba caminando por la calle y me encontré con un CD del Michael Jackson, lo tomé y me fui a mi casa, lo puse en mi Polystation 4 y apareció un Kiki me empezó a bailar bien chidón y yo competí con él pero perdí cuando mis jefes llegaron, yo estaba violando ya un perro. Era un día normal, yo estaba caminando por la calle y me encontré con un CD del Michael Jackson, lo tomé y me fui a mi casa, lo puse en mi Polystation 4 y apareció un Kiki me empezó a bailar bien chidón y yo competí con él pero perdí cuando mis jefes llegaron, yo estaba violando ya un perro. Era un día normal, yo estaba caminando por la calle y me encontré con un CD del Michael Jackson, lo tomé y me fui a mi casa, lo puse en mi Polystation 4 y apareció un Kiki me empezó a bailar bien chidón y yo competí con él pero perdí cuando mis jefes llegaron, yo estaba violando ya un perro. Era un día normal, yo estaba caminando por la calle y me encontré con un CD del Michael Jackson, lo tomé y me fui a mi casa, lo puse en mi Polystation 4 y apareció un Kiki me empezó a bailar bien chidón y yo competí con él pero perdí cuando mis jefes llegaron, yo estaba violando ya un perro. Era un día normal, yo estaba caminando por la calle y me encontré con un CD del Michael Jackson, lo tomé y me fui a mi casa, lo puse en mi Polystation 4 y apareció un Kiki me empezó a bailar bien chidón y yo competí con él pero perdí cuando mis jefes llegaron, yo estaba violando ya un perro. Era un día normal, yo estaba caminando por la calle y me encontré con un CD del Michael Jackson, lo tomé y me fui a mi casa, lo puse en mi Polystation 4 y apareció un Kiki me empezó a bailar bien chidón y yo competí con él pero perdí cuando mis jefes llegaron, yo estaba violando ya un perro. Era un día normal, yo estaba caminando por la calle y me encontré con un CD del Michael Jackson, lo tomé y me fui a mi casa, lo puse en mi Polystation 4 y apareció un Kiki me empezó a bailar bien chidón y yo competí con él pero perdí cuando mis jefes llegaron, yo estaba violando ya un perro. Era un día normal, yo estaba caminando por la calle y me encontré con un CD del Michael Jackson, lo tomé y me fui a mi casa, lo puse en mi Polystation 4 y apareció un Kiki me empezó a bailar bien chidón y yo competí con él pero perdí cuando mis jefes llegaron, yo estaba violando ya un perro. Era un día normal, yo estaba caminando por la calle y me encontré con un CD del Michael Jackson, lo tomé y me fui a mi casa, lo puse en mi Polystation 4 y apareció un Kiki me empezó a bailar bien chidón y yo competí con él pero perdí cuando mis jefes llegaron, yo estaba violando ya un perro. Era un día normal, yo estaba caminando por la calle y me encontré con un CD del Michael Jackson, lo tomé y me fui a mi casa, lo puse en mi Polystation 4 y apareció un Kiki me empezó a bailar bien chidón y yo competí con él pero perdí cuando mis jefes llegaron, yo estaba violando ya un perro. Era un día normal, yo estaba caminando por la calle y me encontré con un CD del Michael Jackson, lo tomé y me fui a mi casa, lo puse en mi Polystation 4 y apareció un Kiki me empezó a bailar bien chidón y yo competí con él pero perdí cuando mis jefes llegaron, yo estaba violando ya un perro. Era un día normal, yo estaba caminando por la calle y me encontré con un CD del Michael Jackson, lo tomé y me fui a mi casa, lo puse en mi Polystation 4 y apareció un Kiki me empezó a bailar bien chidón y yo competí con él pero perdí cuando mis jefes llegaron, yo estaba violando ya un perro. Era un día normal, yo estaba caminando por la calle y me encontré con un CD del Michael Jackson, lo tomé y me fui a mi casa, lo puse en mi Polystation 4 y apareció un Kiki me empezó a bailar bien chidón y yo competí con él pero perdí cuando mis jefes llegaron, yo estaba violando ya un perro. Era un día normal, yo estaba caminando por la calle y me encontré con un CD del Michael Jackson, lo tomé y me fui a mi casa, lo puse en mi Polystation 4 y apareció un Kiki me empezó a bailar bien chidón y yo competí con él pero perdí cuando mis jefes llegaron, yo estaba violando ya un perro.
Era un día normal, yo estaba caminando por la calle y me encontré con un CD del Michael Jackson, lo tomé y me fui a mi casa, lo puse en mi Polystation 4 y apareció un hippie me empezó a bailar bien chidón y yo competí con él pero perdí cuando mis jefes llegaron, yo estaba violando ya un perro. Era un día normal, yo estaba caminando por la calle y me encontré con un CD del Michael Jackson, lo tomé y me fui a mi casa, lo puse en mi Polystation 4 y apareció un hippie me empezó a bailar bien chidón y yo competí con él pero perdí cuando mis jefes llegaron, yo estaba violando ya un perro. Era un día normal, yo estaba caminando por la calle y me encontré con un CD del Michael Jackson, lo tomé y me fui a mi casa, lo puse en mi Polystation 4 y apareció un hippie me empezó a bailar bien chidón y yo competí con él pero perdí cuando mis jefes llegaron, yo estaba violando ya un perro. Era un día normal, yo estaba caminando por la calle y me encontré con un CD del Michael Jackson, lo tomé y me fui a mi casa, lo puse en mi Polystation 4 y apareció un hippie me empezó a bailar bien chidón y yo competí con él pero perdí cuando mis jefes llegaron, yo estaba violando ya un perro. Era un día normal, yo estaba caminando por la calle y me encontré con un CD del Michael Jackson, lo tomé y me fui a mi casa, lo puse en mi Polystation 4 y apareció un hippie me empezó a bailar bien chidón y yo competí con él pero perdí cuando mis jefes llegaron, yo estaba violando ya un perro. Era un día normal, yo estaba caminando por la calle y me encontré con un CD del Michael Jackson, lo tomé y me fui a mi casa, lo puse en mi Polystation 4 y apareció un hippie me empezó a bailar bien chidón y yo competí con él pero perdí cuando mis jefes llegaron, yo estaba violando ya un perro. Era un día normal, yo estaba caminando por la calle y me encontré con un CD del Michael Jackson, lo tomé y me fui a mi casa, lo puse en mi Polystation 4 y apareció un hippie me empezó a bailar bien chidón y yo competí con él pero perdí cuando mis jefes llegaron, yo estaba violando ya un perro. Era un día normal, yo estaba caminando por la calle y me encontré con un CD del Michael Jackson, lo tomé y me fui a mi casa, lo puse en mi Polystation 4 y apareció un hippie me empezó a bailar bien chidón y yo competí con él pero perdí cuando mis jefes llegaron, yo estaba violando ya un perro. Era un día normal, yo estaba caminando por la calle y me encontré con un CD del Michael Jackson, lo tomé y me fui a mi casa, lo puse en mi Polystation 4 y apareció un hippie me empezó a bailar bien chidón y yo competí con él pero perdí cuando mis jefes llegaron, yo estaba violando ya un perro. Era un día normal, yo estaba caminando por la calle y me encontré con un CD del Michael Jackson, lo tomé y me fui a mi casa, lo puse en mi Polystation 4 y apareció un hippie me empezó a bailar bien chidón y yo competí con él pero perdí cuando mis jefes llegaron, yo estaba violando ya un perro. Era un día normal, yo estaba caminando por la calle y me encontré con un CD del Michael Jackson, lo tomé y me fui a mi casa, lo puse en mi Polystation 4 y apareció un hippie me empezó a bailar bien chidón y yo competí con él pero perdí cuando mis jefes llegaron, yo estaba violando ya un perro. Era un día normal, yo estaba caminando por la calle y me encontré con un CD del Michael Jackson, lo tomé y me fui a mi casa, lo puse en mi Polystation 4 y apareció un hippie me empezó a bailar bien chidón y yo competí con él pero perdí cuando mis jefes llegaron, yo estaba violando ya un perro. Era un día normal, yo estaba caminando por la calle y me encontré con un CD del Michael Jackson, lo tomé y me fui a mi casa, lo puse en mi Polystation 4 y apareció un hippie me empezó a bailar bien chidón y yo competí con él pero perdí cuando mis jefes llegaron, yo estaba violando ya un perro. Era un día normal, yo estaba caminando por la calle y me encontré con un CD del Michael Jackson, lo tomé y me fui a mi casa, lo puse en mi Polystation 4 y apareció un hippie me empezó a bailar bien chidón y yo competí con él pero perdí cuando mis jefes llegaron, yo estaba violando ya un perro. Era un día normal, yo estaba caminando por la calle y me encontré con un CD del Michael Jackson, lo tomé y me fui a mi casa, lo puse en mi Polystation 4 y apareció un hippie me empezó a bailar bien chidón y yo competí con él pero perdí cuando mis jefes llegaron, yo estaba violando ya un perro. Era un día normal, yo estaba caminando por la calle y me encontré con un CD del Michael Jackson, lo tomé y me fui a mi casa, lo puse en mi Polystation 4 y apareció un hippie me empezó a bailar bien chidón y yo competí con él pero perdí cuando mis jefes llegaron, yo estaba violando ya un perro. Era un día normal, yo estaba caminando por la calle y me encontré con un CD del Michael Jackson, lo tomé y me fui a mi casa, lo puse en mi Polystation 4 y apareció un hippie me empezó a bailar bien chidón y yo competí con él pero perdí cuando mis jefes llegaron, yo estaba violando ya un perro. Era un día normal, yo estaba caminando por la calle y me encontré con un CD del Michael Jackson, lo tomé y me fui a mi casa, lo puse en mi Polystation 4 y apareció un hippie me empezó a bailar bien chidón y yo competí con él pero perdí cuando mis jefes llegaron, yo estaba violando ya un perro. Era un día normal, yo estaba caminando por la calle y me encontré con un CD del Michael Jackson, lo tomé y me fui a mi casa, lo puse en mi Polystation 4 y apareció un hippie me empezó a bailar bien chidón y yo competí con él pero perdí cuando mis jefes llegaron, yo estaba violando ya un perro. Era un día normal, yo estaba caminando por la calle y me encontré con un CD del Michael Jackson, lo tomé y me fui a mi casa, lo puse en mi Polystation 4 y apareció un hippie me empezó a bailar bien chidón y yo competí con él pero perdí cuando mis jefes llegaron, yo estaba violando ya un perro. Era un día normal, yo estaba caminando por la calle y me encontré con un CD del Michael Jackson, lo tomé y me fui a mi casa, lo puse en mi Polystation 4 y apareció un hippie me empezó a bailar bien chidón y yo competí con él pero perdí cuando mis jefes llegaron, yo estaba violando ya un perro. Era un día normal, yo estaba caminando por la calle y me encontré con un CD del Michael Jackson, lo tomé y me fui a mi casa, lo puse en mi Polystation 4 y apareció un hippie me empezó a bailar bien chidón y yo competí con él pero perdí cuando mis jefes llegaron, yo estaba violando ya un perro. Era un día normal, yo estaba caminando por la calle y me encontré con un CD del Michael Jackson, lo tomé y me fui a mi casa, lo puse en mi Polystation 4 y apareció un hippie me empezó a bailar bien chidón y yo competí con él pero perdí cuando mis jefes llegaron, yo estaba violando ya un perro.
Era un día normal, yo estaba caminando por la calle y me encontré con un CD del Michael Jackson, lo tomé y me fui a mi casa, lo puse en mi Polystation 4 y apareció un hippie me empezó a bailar bien chidón y yo competí con él pero perdí cuando mis jefes llegaron, yo estaba violando ya un perro. Era un día normal, yo estaba caminando por la calle y me encontré con un CD del Michael Jackson, lo tomé y me fui a mi casa, lo puse en mi Polystation 4 y apareció un hippie me empezó a bailar bien chidón y yo competí con él pero perdí cuando mis jefes llegaron, yo estaba violando ya un perro. Era un día normal, yo estaba caminando por la calle y me encontré con un CD del Michael Jackson, lo tomé y me fui a mi casa, lo puse en mi Polystation 4 y apareció un hippie me empezó a bailar bien chidón y yo competí con él pero perdí cuando mis jefes llegaron, yo estaba violando ya un perro. Era un día normal, yo estaba caminando por la calle y me encontré con un CD del Michael Jackson, lo tomé y me fui a mi casa, lo puse en mi Polystation 4 y apareció un hippie me empezó a bailar bien chidón y yo competí con él pero perdí cuando mis jefes llegaron, yo estaba violando ya un perro. Era un día normal, yo estaba caminando por la calle y me encontré con un CD del Michael Jackson, lo tomé y me fui a mi casa, lo puse en mi Polystation 4 y apareció un hippie me empezó a bailar bien chidón y yo competí con él pero perdí cuando mis jefes llegaron, yo estaba violando ya un perro. Era un día normal, yo estaba caminando por la calle y me encontré con un CD del Michael Jackson, lo tomé y me fui a mi casa, lo puse en mi Polystation 4 y apareció un hippie me empezó a bailar bien chidón y yo competí con él pero perdí cuando mis jefes llegaron, yo estaba violando ya un perro. Era un día normal, yo estaba caminando por la calle y me encontré con un CD del Michael Jackson, lo tomé y me fui a mi casa, lo puse en mi Polystation 4 y apareció un hippie me empezó a bailar bien chidón y yo competí con él pero perdí cuando mis jefes llegaron, yo estaba violando ya un perro. Era un día normal, yo estaba caminando por la calle y me encontré con un CD del Michael Jackson, lo tomé y me fui a mi casa, lo puse en mi Polystation 4 y apareció un hippie me empezó a bailar bien chidón y yo competí con él pero perdí cuando mis jefes llegaron, yo estaba violando ya un perro. Era un día normal, yo estaba caminando por la calle y me encontré con un CD del Michael Jackson, lo tomé y me fui a mi casa, lo puse en mi Polystation 4 y apareció un hippie me empezó a bailar bien chidón y yo competí con él pero perdí cuando mis jefes llegaron, yo estaba violando ya un perro. Era un día normal, yo estaba caminando por la calle y me encontré con un CD del Michael Jackson, lo tomé y me fui a mi casa, lo puse en mi Polystation 4 y apareció un hippie me empezó a bailar bien chidón y yo competí con él pero perdí cuando mis jefes llegaron, yo estaba violando ya un perro. Era un día normal, yo estaba caminando por la calle y me encontré con un CD del Michael Jackson, lo tomé y me fui a mi casa, lo puse en mi Polystation 4 y apareció un hippie me empezó a bailar bien chidón y yo competí con él pero perdí cuando mis jefes llegaron, yo estaba violando ya un perro. Era un día normal, yo estaba caminando por la calle y me encontré con un CD del Michael Jackson, lo tomé y me fui a mi casa, lo puse en mi Polystation 4 y apareció un hippie me empezó a bailar bien chidón y yo competí con él pero perdí cuando mis jefes llegaron, yo estaba violando ya un perro. Era un día normal, yo estaba caminando por la calle y me encontré con un CD del Michael Jackson, lo tomé y me fui a mi casa, lo puse en mi Polystation 4 y apareció un hippie me empezó a bailar bien chidón y yo competí con él pero perdí cuando mis jefes llegaron, yo estaba violando ya un perro. Era un día normal, yo estaba caminando por la calle y me encontré con un CD del Michael Jackson, lo tomé y me fui a mi casa, lo puse en mi Polystation 4 y apareció un hippie me empezó a bailar bien chidón y yo competí con él pero perdí cuando mis jefes llegaron, yo estaba violando ya un perro. Era un día normal, yo estaba caminando por la calle y me encontré con un CD del Michael Jackson, lo tomé y me fui a mi casa, lo puse en mi Polystation 4 y apareció un hippie me empezó a bailar bien chidón y yo competí con él pero perdí cuando mis jefes llegaron, yo estaba violando ya un perro. Era un día normal, yo estaba caminando por la calle y me encontré con un CD del Michael Jackson, lo tomé y me fui a mi casa, lo puse en mi Polystation 4 y apareció un hippie me empezó a bailar bien chidón y yo competí con él pero perdí cuando mis jefes llegaron, yo estaba violando ya un perro. Era un día normal, yo estaba caminando por la calle y me encontré con un CD del Michael Jackson, lo tomé y me fui a mi casa, lo puse en mi Polystation 4 y apareció un hippie me empezó a bailar bien chidón y yo competí con él pero perdí cuando mis jefes llegaron, yo estaba violando ya un perro. Era un día normal, yo estaba caminando por la calle y me encontré con un CD del Michael Jackson, lo tomé y me fui a mi casa, lo puse en mi Polystation 4 y apareció un hippie me empezó a bailar bien chidón y yo competí con él pero perdí cuando mis jefes llegaron, yo estaba violando ya un perro. Era un día normal, yo estaba caminando por la calle y me encontré con un CD del Michael Jackson, lo tomé y me fui a mi casa, lo puse en mi Polystation 4 y apareció un hippie me empezó a bailar bien chidón y yo competí con él pero perdí cuando mis jefes llegaron, yo estaba violando ya un perro. Era un día normal, yo estaba caminando por la calle y me encontré con un CD del Michael Jackson, lo tomé y me fui a mi casa, lo puse en mi Polystation 4 y apareció un hippie me empezó a bailar bien chidón y yo competí con él pero perdí cuando mis jefes llegaron, yo estaba violando ya un perro. Era un día normal, yo estaba caminando por la calle y me encontré con un CD del Michael Jackson, lo tomé y me fui a mi casa, lo puse en mi Polystation 4 y apareció un hippie me empezó a bailar bien chidón y yo competí con él pero perdí cuando mis jefes llegaron, yo estaba violando ya un perro. Era un día normal, yo estaba caminando por la calle y me encontré con un CD del Michael Jackson, lo tomé y me fui a mi casa, lo puse en mi Polystation 4 y apareció un hippie me empezó a bailar bien chidón y yo competí con él pero perdí cuando mis jefes llegaron, yo estaba violando ya un perro. Era un día normal, yo estaba caminando por la calle y me encontré con un CD del Michael Jackson, lo tomé y me fui a mi casa, lo puse en mi Polystation 4 y apareció un hippie me empezó a bailar bien chidón y yo competí con él pero perdí cuando mis jefes llegaron, yo estaba violando ya un perro.
Era un día normal, yo estaba caminando por la calle y me encontré con un CD del Michael Jackson, lo tomé y me fui a mi casa, lo puse en mi Polystation 4 y apareció un hippie me empezó a bailar bien chidón y yo competí con él pero perdí cuando mis jefes llegaron, yo estaba violando ya un perro. Era un día normal, yo estaba caminando por la calle y me encontré con un CD del Michael Jackson, lo tomé y me fui a mi casa, lo puse en mi Polystation 4 y apareció un hippie me empezó a bailar bien chidón y yo competí con él pero perdí cuando mis jefes llegaron, yo estaba violando ya un perro. Era un día normal, yo estaba caminando por la calle y me encontré con un CD del Michael Jackson, lo tomé y me fui a mi casa, lo puse en mi Polystation 4 y apareció un hippie me empezó a bailar bien chidón y yo competí con él pero perdí cuando mis jefes llegaron, yo estaba violando ya un perro. Era un día normal, yo estaba caminando por la calle y me encontré con un CD del Michael Jackson, lo tomé y me fui a mi casa, lo puse en mi Polystation 4 y apareció un hippie me empezó a bailar bien chidón y yo competí con él pero perdí cuando mis jefes llegaron, yo estaba violando ya un perro. Era un día normal, yo estaba caminando por la calle y me encontré con un CD del Michael Jackson, lo tomé y me fui a mi casa, lo puse en mi Polystation 4 y apareció un hippie me empezó a bailar bien chidón y yo competí con él pero perdí cuando mis jefes llegaron, yo estaba violando ya un perro. Era un día normal, yo estaba caminando por la calle y me encontré con un CD del Michael Jackson, lo tomé y me fui a mi casa, lo puse en mi Polystation 4 y apareció un hippie me empezó a bailar bien chidón y yo competí con él pero perdí cuando mis jefes llegaron, yo estaba violando ya un perro. Era un día normal, yo estaba caminando por la calle y me encontré con un CD del Michael Jackson, lo tomé y me fui a mi casa, lo puse en mi Polystation 4 y apareció un hippie me empezó a bailar bien chidón y yo competí con él pero perdí cuando mis jefes llegaron, yo estaba violando ya un perro. Era un día normal, yo estaba caminando por la calle y me encontré con un CD del Michael Jackson, lo tomé y me fui a mi casa, lo puse en mi Polystation 4 y apareció un hippie me empezó a bailar bien chidón y yo competí con él pero perdí cuando mis jefes llegaron, yo estaba violando ya un perro. Era un día normal, yo estaba caminando por la calle y me encontré con un CD del Michael Jackson, lo tomé y me fui a mi casa, lo puse en mi Polystation 4 y apareció un hippie me empezó a bailar bien chidón y yo competí con él pero perdí cuando mis jefes llegaron, yo estaba violando ya un perro. Era un día normal, yo estaba caminando por la calle y me encontré con un CD del Michael Jackson, lo tomé y me fui a mi casa, lo puse en mi Polystation 4 y apareció un hippie me empezó a bailar bien chidón y yo competí con él pero perdí cuando mis jefes llegaron, yo estaba violando ya un perro. Era un día normal, yo estaba caminando por la calle y me encontré con un CD del Michael Jackson, lo tomé y me fui a mi casa, lo puse en mi Polystation 4 y apareció un hippie me empezó a bailar bien chidón y yo competí con él pero perdí cuando mis jefes llegaron, yo estaba violando ya un perro. Era un día normal, yo estaba caminando por la calle y me encontré con un CD del Michael Jackson, lo tomé y me fui a mi casa, lo puse en mi Polystation 4 y apareció un hippie me empezó a bailar bien chidón y yo competí con él pero perdí cuando mis jefes llegaron, yo estaba violando ya un perro. Era un día normal, yo estaba caminando por la calle y me encontré con un CD del Michael Jackson, lo tomé y me fui a mi casa, lo puse en mi Polystation 4 y apareció un hippie me empezó a bailar bien chidón y yo competí con él pero perdí cuando mis jefes llegaron, yo estaba violando ya un perro. Era un día normal, yo estaba caminando por la calle y me encontré con un CD del Michael Jackson, lo tomé y me fui a mi casa, lo puse en mi Polystation 4 y apareció un hippie me empezó a bailar bien chidón y yo competí con él pero perdí cuando mis jefes llegaron, yo estaba violando ya un perro. Era un día normal, yo estaba caminando por la calle y me encontré con un CD del Michael Jackson, lo tomé y me fui a mi casa, lo puse en mi Polystation 4 y apareció un hippie me empezó a bailar bien chidón y yo competí con él pero perdí cuando mis jefes llegaron, yo estaba violando ya un perro. Era un día normal, yo estaba caminando por la calle y me encontré con un CD del Michael Jackson, lo tomé y me fui a mi casa, lo puse en mi Polystation 4 y apareció un hippie me empezó a bailar bien chidón y yo competí con él pero perdí cuando mis jefes llegaron, yo estaba violando ya un perro. Era un día normal, yo estaba caminando por la calle y me encontré con un CD del Michael Jackson, lo tomé y me fui a mi casa, lo puse en mi Polystation 4 y apareció un hippie me empezó a bailar bien chidón y yo competí con él pero perdí cuando mis jefes llegaron, yo estaba violando ya un perro. Era un día normal, yo estaba caminando por la calle y me encontré con un CD del Michael Jackson, lo tomé y me fui a mi casa, lo puse en mi Polystation 4 y apareció un hippie me empezó a bailar bien chidón y yo competí con él pero perdí cuando mis jefes llegaron, yo estaba violando ya un perro. Era un día normal, yo estaba caminando por la calle y me encontré con un CD del Michael Jackson, lo tomé y me fui a mi casa, lo puse en mi Polystation 4 y apareció un hippie me empezó a bailar bien chidón y yo competí con él pero perdí cuando mis jefes llegaron, yo estaba violando ya un perro. Era un día normal, yo estaba caminando por la calle y me encontré con un CD del Michael Jackson, lo tomé y me fui a mi casa, lo puse en mi Polystation 4 y apareció un hippie me empezó a bailar bien chidón y yo competí con él pero perdí cuando mis jefes llegaron, yo estaba violando ya un perro. Era un día normal, yo estaba caminando por la calle y me encontré con un CD del Michael Jackson, lo tomé y me fui a mi casa, lo puse en mi Polystation 4 y apareció un hippie me empezó a bailar bien chidón y yo competí con él pero perdí cuando mis jefes llegaron, yo estaba violando ya un perro. Era un día normal, yo estaba caminando por la calle y me encontré con un CD del Michael Jackson, lo tomé y me fui a mi casa, lo puse en mi Polystation 4 y apareció un hippie me empezó a bailar bien chidón y yo competí con él pero perdí cuando mis jefes llegaron, yo estaba violando ya un perro. Era un día normal, yo estaba caminando por la calle y me encontré con un CD del Michael Jackson, lo tomé y me fui a mi casa, lo puse en mi Polystation 4 y apareció un hippie me empezó a bailar bien chidón y yo competí con él pero perdí cuando mis jefes llegaron, yo estaba violando ya un perro.
Era un día normal, yo estaba caminando por la calle y me encontré con un CD del Michael Jackson, lo tomé y me fui a mi casa, lo puse en mi Polystation 4 y apareció un Jiji me empezó a bailar bien chidoni y yo competí con él pero perdí cuando mis jefes llegaron, yo estaba violando ya un perro. Era un día normal, yo estaba caminando por la calle y me encontré con un CD del Michael Jackson, lo tomé y me fui a mi casa, lo puse en mi Polystation 4 y apareció un Jiji me empezó a bailar bien chidoni y yo competí con él pero perdí cuando mis jefes llegaron, yo estaba violando ya un perro. Era un día normal, yo estaba caminando por la calle y me encontré con un CD del Michael Jackson, lo tomé y me fui a mi casa, lo puse en mi Polystation 4 y apareció un Jiji me empezó a bailar bien chidoni y yo competí con él pero perdí cuando mis jefes llegaron, yo estaba violando ya un perro. Era un día normal, yo estaba caminando por la calle y me encontré con un CD del Michael Jackson, lo tomé y me fui a mi casa, lo puse en mi Polystation 4 y apareció un Jiji me empezó a bailar bien chidoni y yo competí con él pero perdí cuando mis jefes llegaron, yo estaba violando ya un perro. Era un día normal, yo estaba caminando por la calle y me encontré con un CD del Michael Jackson, lo tomé y me fui a mi casa, lo puse en mi Polystation 4 y apareció un Jiji me empezó a bailar bien chidoni y yo competí con él pero perdí cuando mis jefes llegaron, yo estaba violando ya un perro. Era un día normal, yo estaba caminando por la calle y me encontré con un CD del Michael Jackson, lo tomé y me fui a mi casa, lo puse en mi Polystation 4 y apareció un Jiji me empezó a bailar bien chidoni y yo competí con él pero perdí cuando mis jefes llegaron, yo estaba violando ya un perro. Era un día normal, yo estaba caminando por la calle y me encontré con un CD del Michael Jackson, lo tomé y me fui a mi casa, lo puse en mi Polystation 4 y apareció un Jiji me empezó a bailar bien chidoni y yo competí con él pero perdí cuando mis jefes llegaron, yo estaba violando ya un perro. Era un día normal, yo estaba caminando por la calle y me encontré con un CD del Michael Jackson, lo tomé y me fui a mi casa, lo puse en mi Polystation 4 y apareció un Jiji me empezó a bailar bien chidoni y yo competí con él pero perdí cuando mis jefes llegaron, yo estaba violando ya un perro. Era un día normal, yo estaba caminando por la calle y me encontré con un CD del Michael Jackson, lo tomé y me fui a mi casa, lo puse en mi Polystation 4 y apareció un Jiji me empezó a bailar bien chidoni y yo competí con él pero perdí cuando mis jefes llegaron, yo estaba violando ya un perro. Era un día normal, yo estaba caminando por la calle y me encontré con un CD del Michael Jackson, lo tomé y me fui a mi casa, lo puse en mi Polystation 4 y apareció un Jiji me empezó a bailar bien chidoni y yo competí con él pero perdí cuando mis jefes llegaron, yo estaba violando ya un perro. Era un día normal, yo estaba caminando por la calle y me encontré con un CD del Michael Jackson, lo tomé y me fui a mi casa, lo puse en mi Polystation 4 y apareció un Jiji me empezó a bailar bien chidoni y yo competí con él pero perdí cuando mis jefes llegaron, yo estaba violando ya un perro. Era un día normal, yo estaba caminando por la calle y me encontré con un CD del Michael Jackson, lo tomé y me fui a mi casa, lo puse en mi Polystation 4 y apareció un Jiji me empezó a bailar bien chidoni y yo competí con él pero perdí cuando mis jefes llegaron, yo estaba violando ya un perro. Era un día normal, yo estaba caminando por la calle y me encontré con un CD del Michael Jackson, lo tomé y me fui a mi casa, lo puse en mi Polystation 4 y apareció un Jiji me empezó a bailar bien chidoni y yo competí con él pero perdí cuando mis jefes llegaron, yo estaba violando ya un perro. Era un día normal, yo estaba caminando por la calle y me encontré con un CD del Michael Jackson, lo tomé y me fui a mi casa, lo puse en mi Polystation 4 y apareció un Jiji me empezó a bailar bien chidoni y yo competí con él pero perdí cuando mis jefes llegaron, yo estaba violando ya un perro.